Muy buenos días, estimados estudiantes centroamericanos y público en general. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, celebran su tercera y última sesión del 2022, Recuperación Económica Post-Pandemia, Desafíos Económicos y Comerciales para Centroamérica, con nuestro experto invitado, el doctor Jorge Cornick. Quisiera brindarle la palabra al doctor Stefan Jost, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer, Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente a la magistra Desiree García, directora del Centro de Estudios SIECA, quienes les brindarán las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. La Fundación Konrad Adenauer y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana hemos llevado a cabo los 3 eventos virtuales bajo el marco de la Integración Económica Centroamericana 2022. Quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra tercera conferencia con el experto, Dr. Jorge Cornick. Le agradezco por aceptar nuestra invitación al evento y poder abordar el tema de recuperación económica post-pandemia, desafíos económicos y comerciales para Centroamérica. Centroamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia de COVID-19. Las restricciones y otras intervenciones para reducir el contagio y preservar la salud pública han tenido un fuerte impacto en la economía. En 2020, el PIB regional experimentó una de las mayores caídas de la historia, con un PIB per cápita que descendió a los niveles de 2010. Esto provocó un importante aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza. El turismo y el transporte internacional se vieron más afectados que durante la crisis anterior, mientras que el comercio de servicios basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones y en la tecnología digital resistió mejor. En muchos países de Centroamérica, el acceso a Internet sigue siendo de baja calidad y costoso, con grandes diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Además, la distribución de última milla es costosa y poco fiable. Los acuerdos preferenciales de comercio incluyen pocas disposiciones para facilitar el comercio digital, tanto de bienes como de servicios. La informalidad y la escasa inclusión financiera impiden la expansión de los pagos digitales, agravada por unos entornos regulatorios obsoletos. Persisten las deficiencias en las competencias digitales y la adopción de tecnologías digitales entre las empresas, especialmente las MIPYMES y las dirigidas por mujeres. Para aprovechar el comercio electrónico y aumentar su contribución a la recuperación post-pandémica, los gobiernos deberían dar un salto de calidad en sus políticas públicas en varios ámbitos para construir un ecosistema sólido para este tipo de comercio. Esto debería hacerse en estrecha coordinación con los actores del sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. Por lo tanto, estoy muy agradecido con todos ustedes por participar en este evento y espero que esta mañana salgamos de esta sesión virtual con un mejor entendimiento sobre qué manera se puede recuperar Centroamérica de la pospandemia. Estoy seguro que nuestro experto nos ampliará más detalladamente los desafíos económicos y comerciales para la región, y cada uno de ustedes deberá aportar para lograr que su región se recupere y sea fortalecida las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen todo el potencial para cumplir con los planes y metas a beneficio de la región centroamericana. Una vez más, muy bienvenidos, muchas gracias y disfruten el evento. Muchísimas gracias al doctor Jost. Seguimos con la magíster Desiree García para sus palabras de bienvenida hacia el público. Bueno, muchísimas gracias, Annalisa. Un saludo al doctor Jost y al doctor Cornick, al equipo de la SIECA, a Andrea también. Como mencionaba el doctor, esta es la tercera y última actividad que estamos realizando pues en este marco del plan de trabajo de la alianza que SIECA
y la CAS tenemos desde hace varios años, en la que siempre hemos buscado poder socializar, transmitir el conocimiento sobre temas de integración económica en la sociedad centroamericana, priorizando en este caso pues, a estudiantes a nivel de educación superior, docentes y personas que estén interesadas en la realidad centroamericana. Definitivamente el tema de esta actividad, que es precisamente tener los conocimientos que se han generado como de los desafíos económicos y comerciales en Centroamérica en un contexto post-COVID-19, que más que post-COVID yo considero que todavía se están sintiendo en la región centroamericana los efectos como tal. Sin duda alguna, pues desde la Secretaría, en donde administramos más de 14 plataformas informáticas y como lo mencionaba el doctor Jost, el tema del transporte de carga terrestre se vio bastante limitado, derivado de las medidas de contención sanitarias y en las que los ministros de salud y los ministros de economía buscaban ese balance entre la salud humana, pero también asegurar la cadena de suministros y alimentación para la población centroamericana. CEPAL estima que el PIB en Centroamérica como región crecerá en 4.5% en el 2022. También se confirmaron algunas previsiones de algunos economistas y hemos visto mucha información a nivel mundial sobre el tema de COVID y también sobre el tema de conocimiento generado a través de los tanques de pensamiento, en la que se previó específicamente que desde Guatemala hasta Panamá se tendría una etapa de recuperación en B, lo que dibujaba un efecto esperado como efecto rebote que se conoce. Y esto permitió que algunos sectores reiniciaran rápidamente tras los confinamientos y precisamente uno de ellos es el tema de comercio electrónico y todo lo que fue el tema de alimentación por delivery. A 9 meses de este año 2022 se hace más que necesario conocer la opinión del doctor Kornick como especialista y doctor en economía agrícola, amigo de la CIEC, que tiene más de 30 años de experiencia en temas de comercio internacional y que también trabaja en la CEPAL, ver y comentarnos si estas previsiones que se generaron al inicio, en el que había mucha ofuscación, en la que no había certeza de lo que iba a pasar, se han cumplido o han surgido algunas nuevas tendencias. Con esta actividad damos por finalizado el plan de trabajo 2022 de CIECA y de la CAS. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para las próximas actividades que tendremos previstas en el marco del convenio y colaboración con la CAS. Agradecemos finalmente a la CAS poder desarrollar este tipo de actividades, entonces se genera el conocimiento, pero también son espacios para discutir y escuchar diferentes perspectivas de los participantes. Los motivamos a que cada uno de ustedes pueda realizar las preguntas para poder tener claridad, pero sobre todo para poder discutir y generar nuevo conocimiento. En la medida que escuchamos otras posturas y otras formas de pensar, sin duda alguna veo la posibilidad de poder salir adelante. Gracias, doctor Jost, y al doctor Kornick. Y pues con esta actividad también yo me despido de la Secretaría. Esta es la última actividad de forma oficial de mi calidad de director del centro. Y para mí es un verdadero gusto y honor poder cerrar de forma oficial con ustedes desde la CIECA. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias, Andrea. Adelante, Annalisa. Muy fina, muchísimas gracias por sus palabras. Procedo a leer una pequeña reseña de nuestro expositor del día de hoy. Él obtuvo el grado de PhD en la Facultad de Economía Agrícola y Aplicada en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es socio fundador junto al doctor Alberto Trejos de la empresa consultora Trejos & Kornick Research Fellow de la Academia Centroamericana y consultor de CEPSA, Consultores Económicos Financieros. Cuenta con más de 30 años de experiencia como consultor internacional en temas de desarrollo económico, cerca de 12 años de experiencia en políticas públicas y 5 años en experiencia como docente académico. Ha sido consultor especializado en varios temas relacionados con políticas de desarrollo productivo, política comercial, cooperación público-privada, y incluye una variedad de clientes como el Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Corporación Andina, Comisión Económica para Latinoamérica, Secretaría de Integración Económica para Centroamérica, Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Planificación de Costa Rica y el Proyecto de Estado-Nación.
También fue asesor del ministro de Hacienda y director del programa de modernización de administración tributaria en 1994 y 98, miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y es miembro de la Junta Directiva de Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Como docente ha impartido lecciones de macroeconomía, teoría del crecimiento y globalización en diversas universidades y posee una amplia experiencia en el tema del día de hoy. Así que, sin más que agregar, cedo la palabra a nuestro experto de hoy. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a todas las personas que nos acompañan, a la SIECA, SICA y a CAS por organizar el evento y hacerme el honor de invitarme y además, por supuesto, desearle a Desiree éxitos en lo que crea, en lo que sea sus próximas tareas, sus próximos pasos. Voy a compartirles una pantalla y quiero invitarlos desde el inicio a que si hay preguntas conforme avanza la exposición, procedamos con esas preguntas y me las comunican los compañeros que están monitoreando el chat. No tenemos que dejarlas hasta el final y podemos hacer de esto un poco más una conversación que una pura exposición magistral. Bueno, el tema que nos convoca es el de los desafíos de la recuperación económica de Centroamérica post-COVID. Sin embargo, antes de conversar un poco sobre los acontecimientos recientes que nos han golpeado tan duro y de las perspectivas que tenemos hacia adelante, creo que es necesario, es conveniente que nos demos una perspectiva de largo plazo del desarrollo centroamericano. Y entonces voy a compartirles 4 filminas que nos permiten ver esto en contexto. En el gráfico que tienen en pantalla, lo que tenemos es el Producto Interno Bruto por persona en dólares constantes y ajustados por el poder, las diferencias en el costo de la vida entre distintos países de Centroamérica y unos pocos países fuera de la región. La cosa principal que destaca es que China era en ese momento un país más pobre que cualquier país centroamericano. Y Corea era más pobre que cualquier país centroamericano, con la única excepción de Nicaragua. Nos movemos 20 años adelante, a los años 80, justo antes del inicio de la crisis de la deuda que golpeó a toda América Latina. Y China sigue siendo más pobre que cualquier país latinoamericano. Centroamericano. Corea ha escalado y Malasia están por encima de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. Costa Rica y Panamá siguen siendo los líderes en este subconjunto de países. Si nos acercamos al presente, al último año post-pandemia, el panorama ha cambiado de una manera bastante radical. China es más rica que Guatemala, El Salvador, que Honduras y Nicaragua. Y recuerden, estamos hablando por persona, no el PIB total, porque China simplemente es muy grande. Pero lo más destacado es que Corea, que es un país grande comparado con cualquier país individual de Centroamérica, pero no es grande si lo comparamos con la región, tiene un ingreso que es más que el doble del de Panamá, el país más exitoso de la región, y ya no se diga múltiplos de los países más pobres. Vimos 3 fotografías. Si vemos el panorama completo a lo largo del tiempo, esta es la trayectoria del PIB per cápita. En los años 60 éramos parejamente pobres y sin embargo hemos tenido diferencias entre los países centroamericanos y con la excepción de Panamá, que aunque está todavía tan debajo de Corea, ya traspasó el umbral mínimo de los países de ingresos medios y es considerado en clasificaciones internacionales un país de ingresos altos, estamos muy lejos de los países de mejor desempeño. Y además de Corea, pudimos haber, por supuesto, haber colocado a Taiwán, no se diga a Singapur, a Hong Kong, Estonia, que está acelerando su crecimiento enormemente, y otros muchos. El objetivo de mostrarles esta perspectiva de largo plazo es el siguiente. El objetivo que se tiene que plantear Centroamérica post-pandemia no es el de volver a la normalidad pre-pandemia. La normalidad pre-pandemia ha sido una normalidad mediocre, una normalidad que no nos permite avanzar
decididamente hacia un incremento del ingreso nacional, una diversificación sofisticada de las economías y crucialmente ha sido una normalidad que no nos ha permitido reducir de manera dramática y consistente la pobreza. Entonces tenemos que aspirar a mucho más. Con esa exhortativa a que pensemos en grande, rápidamente voy a hacer mención de 3 grandes golpes que ha sufrido la economía de la región en años recientes y a preguntarnos si esto nos saca del ring o nos prepara para batallas posteriores. Lo primero es la gran crisis financiera mundial del 2009. Las cifras exactas son difíciles de ver y no importan. La cosa central es que toda Centroamérica ve una caída precipitosa en su ingreso, en su PIB. 2 países, Panamá y Nicaragua, logran mantener un crecimiento positivo, pero mucho más bajo que el de los años anteriores, y el resto de la región pasa a un crecimiento negativo relativamente modesto. El país que tiene el impacto más grande, Nicaragua en este caso, tiene una contracción que es de alrededor del 3,5% del PIB. Luego viene la pandemia, que es una cosa completamente distinta. En macroeconomía estamos muy acostumbrados a manejar crisis que se originan del lado de la demanda, y la del 2009 fue eso. Una vez que colapsó la burbuja inmobiliaria, la demanda fue la que se colapsó. La pandemia es una cosa que no se había visto en muchísimos años. Es una crisis del lado de la oferta, porque lo que los países hicieron, bien o mal, pero lo que hicieron fue cerrar la producción, cerrar los establecimientos por razones sanitarias, cerrar el transporte, cerrar las fronteras, y estamos hablando ahora de una crisis con impactos mucho más grandes. Los países que tuvieron los menores impactos andan el 3, el 5%, es decir, parecidos a los peores en la crisis anterior. Y en algunos casos, Panamá sufrió particularmente, estamos hablando de unas contracciones superiores al 10%, llegando al 15%. Estamos empezando a salir de la pandemia y cabe esperar una reacción de la política económica mundial, porque se hicieron grandes expansiones monetarias en algunos países, de manera que era de esperar un cambio hacia la contracción en la política macroeconómica, pero además se nos vino la guerra. Y veamos este tercer golpe, que es más complejo. Hemos tenido un incremento sin precedentes en la historia reciente de la inflación. Esta es la de Estados Unidos. Pasamos de una inflación que para efectos reales era del 0 a una inflación que llegó al 9 y pico y que recién empieza a moderarse. En Estados Unidos, que ha tenido episodios de inflación importantes en un pasado no demasiado distante, pero que había controlado el fenómeno. Pero tenemos la misma situación en Europa, que es fiscalmente tan conservadora. Y tenemos reacciones parecidas en Centroamérica. Pongo en El Salvador como un ejemplo. Ahora, uno podría pensar que esto es una reacción a la expansión, a las políticas de protección que se desarrollaron para enfrentar la pandemia y que por tanto que es un fenómeno monetario. Sin embargo, y esto está haciéndonos el puente para hablar de la guerra, no es así. De este gráfico les invito a que se concentren en esta columna. La expansión monetaria de Estados Unidos fue de más de un 300%. En Europa no llegó al 30%. Y sin embargo, la inflación es muy parecida en ambos países. Esto invita a la pregunta de si la inflación no viene de la política monetaria durante la pandemia, ¿de dónde viene? Y tenemos 2 partes en esa respuesta. Una parte tiene que ver con el aumento enorme que hubo en las tarifas de los fletes, la crisis de los contenedores. Pasamos de un índice que estaba en alrededor de $2,000 a 10,000. Se multiplicó por 5 el índice del costo del transporte. Y aunque se ha moderado, están 6, 3 veces lo que estaba originalmente. Esto refleja en parte disrupciones de la producción, refleja en parte mucho más considerable, en mi opinión, la estructura altamente concentrada, el poder monopolístico
en la industria del transporte. Esto empezó a aliviarse y se viene la guerra. Y solo voy a hacer referencia a dos aspectos en los que se muestra el impacto de la guerra. Este es el precio del gas natural del 2017 a la actualidad. De 3 pasa casi a 8, más que se duplica. El gas natural, por supuesto, afecta al precio del combustible, pero no se limita al precio del combustible. El gas natural es un elemento clave en la producción de fertilizantes, tanto para catalizar nitrógeno del aire como para alimentar las calderas que se usan en el proceso. De manera que altos precios en el gas natural significan incremento en el precio de los fertilizantes y eventualmente incrementos entonces en el precio de la comida, que además se ha incrementado directamente como resultado de la guerra y la suspensión de embarques de Ucrania, que recientemente se restableció, políticas de restricción del comercio de muchos países que dicen tengo que protegerme frente a una posible escasez. Aquí tenemos el trigo, pero esto aplica también a la soya, aplica al maíz. Y recuerden que mucha de la producción de granos se usa no para el consumo humano, sino que se usa para alimentar animales, de manera que esto es un aumento en cascada de precios de los fertilizantes, de los productos vegetales y de la proteína animal. Aunque estos factores asociados a la guerra y al precio del transporte y no la política monetaria parecen ser la explicación de la inflación, la respuesta que se ha dado globalmente es de política monetaria. Un aumento sin precedentes en su velocidad en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de pasar en cero prácticamente 2 años, pero está en niveles superiores a los del 2019 y lo que se anuncia son incrementos adicionales. El Banco Central Europeo hace exactamente lo mismo. Y esto no es porque los bancos estén desquiciados y no tengan idea de qué hacer. La inflación tiene causas fundamentales y tiene causas psicológicas. La preocupación de los bancos centrales es que se afiancen las expectativas de inflación y entonces, aunque dejen de aumentar los precios de materias primas y transporte, están tratando de aplastar la inflación. Pero esto significa el riesgo de un frenazo económico en las economías desarrolladas y, por tanto, en el resto del mundo. Este contexto, que es tan desafiante, ofrece, sin embargo, una oportunidad extraordinaria para América Central. Y esa oportunidad está relacionada con la reconfiguración de las cadenas globales de valor. La construcción, digámosle inicial, cadenas globales de valor 1, está orientada exclusivamente por criterios de eficiencia. La producción, incluyendo las fases de diseño e ingeniería, se distribuye en el mundo tratando de que cada actividad se ubique en la locación en que es más barata, y esto va a la par de técnicas de manufactura delgada, entrega justo a tiempo, que hacen que la producción sea frágil. Si la entregas justo a tiempo, no tengo inventarios, y si mi proveedor se atrasa, tengo una interrupción en la cadena de valor. Después de las enormes disrupciones causadas por la pandemia, a la que se suman la posibilidad de disrupciones ulteriores por conflictos geopolíticos, se está pensando en una reconfiguración de cadenas de valor que tiene como objetivo ya no solo la minimización del costo, sino la reducción del riesgo sanitario, del riesgo geopolítico, y que busca reducir el tiempo en que se transita por toda la cadena. Se busca traer más cerca las cadenas de producción, imitando el ejemplo de empresas como Zara, con una cadena global mucho más concentrada y cercana que la del resto de sus competidores, que se desempeñó con gran desenvoltura durante la última crisis. Esta reconfiguración tiene un moto que es ya no solo just in time, sino también just in case. Quiere reducir el riesgo. Ahora, lo que tenemos hasta ahora es una gran discusión sobre relocalización de las cadenas y muy poca relocalización de las cadenas. Esto es un problema para un país como Argentina o Brasil, en que no se mueve la aguja a menos que sea de gran escala la relocalización. Pero Centroamérica es así de pequeñita.
una pequeño porcentaje de relocalización de actividades que se realicen en este momento en Asia hacia nuestra región puede hacer una diferencia gigantesca. Los desafíos de la reactivación son muchos y en una charla corta no podemos hablar de todos. Así que me voy a concentrar en aquellos que están relacionados con nuestra capacidad de aprovecharnos de esta oportunidad generada por la relocalización o la potencial relocalización de las cadenas globales de valor. Hay una larga lista usual de dificultades que tiene Centroamérica y una lista entonces de tareas con el sistema educativo, los gobiernos. No me voy a concentrar en ella ni voy a leer esta lista completa, sino que me voy a concentrar en otros dos aspectos. Es una desventaja ser pequeño a la hora de pensar en cadenas globales de valor. Es una desventaja en general porque nuestra economía se caracteriza, la tecnología contemporánea, por economías de escala. Hacíamos antes una referencia a los costos de transporte. ¿Por qué no hay un centro de distribución de Amazon en San José? Amazon es el empleador más grande de Costa Rica. Hay como 17,000 personas que trabajan en centros de servicio de distinta sofisticación. Pero no va a haber nunca un centro de distribución de Amazon que atienda a Centroamérica, porque el costo del transporte es tan alto, los tiempos de transporte son tan altos, en parte por las carreteras, en parte por las aduanas, que para Amazon es más barato despachar producto de un centro de abastecimiento en Texas o en Florida a cada país centroamericano que concentrarlo en un hub y de ahí distribuir para Centroamérica. Y la diferencia entre producir en un pueblo pequeño de Arkansas y San Pedro Sula, que tal vez tiene una mayor población, es que ese pequeño productor en Arkansas se puede suplir de todo el continente a bajo costo, a grandes velocidades, y se puede suplir de recursos humanos, de ingenieros, de laboratorios, de universidades y técnicas en todo el continente. Ser tan pequeños, y cada país es pequeño, aunque no seamos tan pequeños, unidos, pero no estamos unidos, nos pone en desventaja para atraer inversiones grandes, cada una de las cuales puede requerir de un pool de recursos humanos que ningún país de manera individual puede suministrar por sí mismo, y de una serie de etapas de producción que no son viables si el tránsito es tan caro. Pero además es una desventaja ser lentos, no solo pequeños. La cercanía que buscan las empresas que se están relocalizando no es geográfica, es de tiempo. Y Centroamérica tiene las peores aduanas, en algunos casos puertos muy malos, tiempos de importación y de exportación muy largos. En Costa Rica pueden ser semanas, 3, 4 semanas para desalmacenar un contenedor, para internalizarlo. Y entonces, aunque estemos muy cerca, estamos bastante lejos si no superamos estas cosas. Ahora, ser pequeños y ser lentos es una decisión que hemos tomado, no es una inevitabilidad de la geografía. No haber modernizado los traspasos fronterizos, no haber avanzado después de decenas de años de integración en la homologación de certificados sanitarios y normas técnicas, no haber avanzado, voy a ser justo, lo suficiente. No haber avanzado en la libre movilidad del trabajo, no reconocer los títulos profesionales de un país centroamericano en el otro, y no haber avanzado en la construcción de una infraestructura de primer mundo del carácter regional, son decisiones que hemos tomado. No es la SICA, por cierto, en todas estas cosas han avanzado muchísimo, y a veces con la colaboración de organismos como el BID. Hay todo un plan y financiamiento para la facilitación del comercio, en el que avanzamos muy lentamente. Se ha desarrollado una plataforma centroamericana de comercio electrónico, que está ahí el desarrollo, no la utilización. Hay una estrategia centroamericana de transporte, movilidad y logística, cuyo mérito intelectual no compensa la falta de decisión para avanzar. Entonces tenemos 3 opciones, y estoy sobre el tiempo, tengo conciencia, ya te voy a terminar. Una opción es la integración de verdad.
Cuando se creó el mercado común centroamericano, se pensaba que en un plazo de 2 años íbamos a tener una unión aduanera regional y décadas después no estamos ahí. Una opción no tan buena es la integración de verdad por bloques, un poco lo que han hecho en la integración profunda Honduras y Guatemala, que quizá podrían hacer otros subbloques de países, Costa Rica y Panamá. Y la tercera opción es seguir hablando muchísimo de la integración centroamericana, pero en el fondo tomar estrategias aisladas en que cada país individual quiere convertirse en Singapur, que es tan pequeñito, y aprovechar estas oportunidades a pesar de que no avanza el proceso centroamericano. Para la mejor opción, que es la integración de verdad, hay obstáculos de enorme importancia. Hay conflictos políticos dentro de la región. Se acaba de constituir una alianza para el desarrollo en democracia integrada por Panamá, Costa Rica, República Dominicana y se está integrando Ecuador. Eso es un mensaje que le dice al mundo, estas son las democracias de la región y hay una forma de gobierno distinta en el resto de la región. Y hay conflictos políticos con los socios extrarregionales. Hay países que han considerado, que han condenado en términos tajantes la invasión de Ucrania y otros países que han preferido abstenerse. Y como los gobiernos están buscando no solo nearshoring, sino también friendshoring, esto plantea algunas dificultades. Hay conflictos entre grupos de interés que no están interesados en que se remuevan las barreras que todavía considerables existen al comercio en la región. Y en algunos casos hay un temor genuino a la globalización, a no poderse abastecer de alimentos o de medicinas o de insumos críticos. Existe una salida. Siendo considerables los obstáculos, podemos razonablemente concluir que se podrían superar. Y mi respuesta optimista es un radical sí. Antes de finales de los años 70, la guerra civil, el conflicto armado y los gobiernos militares eran la norma en Centroamérica y desaparecieron, porque los países centroamericanos decidimos que desaparecieran. Y se acabó la guerra y se instauró la democracia en toda la región. Los gobiernos, de hecho, que eran la norma, pasaron a ser parte de la historia, aunque podemos argumentar que están resurgiendo por caminos distintos. Firmamos tratados de libre comercio con países de los más exigentes, con Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual quiere decir que asumimos normas que podríamos aplicarnos entre nosotros mismos. Y después de décadas en que la unión aduanera era un sueño, Guatemala y Honduras demostraron que en 2 años se podía constituir una unión aduanera. Panamá ha demostrado que podemos construir infraestructura de primer nivel mundial. Y Costa Rica ha demostrado que podemos salir de la producción focalizada en bienes primarios y producir bienes y servicios de alta intensidad en conocimiento. Pero la historia de otros países también sugiere que estos cambios radicales son posibles. En 1960, Corea era un país miserablemente pobre que tenía un sistema educativo de país miserablemente pobre. Singapur era tan impresentable que es el único país que yo conozca que adquirió la independencia no porque luchó por ella, sino porque Malasia lo expulsó de la Federación Malaya. Dijo, estos señores no queremos tenerlos de vecinos. Y China pasó por conflictos tales que hubo 60 millones de muertos y fue el país más pobre, país grande más pobre del mundo por décadas y hoy es el país que más crece. Entonces yo creo que estos cambios tan postergados, tan radicales, son viables, pero tienen como condición dejar de pensar que tenemos que restaurar la normalidad prepandemia y plantearnos con toda claridad, con ambición, sin rubor, la meta de redefinir la normalidad en Centroamérica. Y con eso concluyo, por supuesto, abierto a preguntas, comentarios, refutaciones, etcétera. Muchas gracias a todos por la atención y quedo pues a la orden de todos para lo que ustedes decidan. Muchísimas gracias al doctor Kornick por su excelente intervención. Vamos a hacer un sondeo. Dejo a mi colega Andrea García
en el uso de la palabra para realizar esta dinámica con todos ustedes. Muchísimas gracias, Annalisa. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Nos aclara muchísimas cosas de todos estos desafíos económicos y comerciales para nuestra región. Voy a solicitar a nuestro compañero Álvaro que por favor muestre en pantalla. Tenemos 3 preguntas y les hacemos la cordial invitación a que nos brinden sus respuestas. Así que vamos a mostrar en pantalla en unos segundos, pregunta por pregunta, y pues nos interesa conocer sus apreciaciones respecto a las interrogantes que les vamos a plantear. Comenzamos con la primera. ¿Qué factores son determinantes para la recuperación económica de la región? Y tenemos como opción marcos legales claros y robustos, fortalecimiento del mercado intrarregional, cultura democrática, alianzas con socios, educación y cultura. Así que pueden seleccionar la opción que consideren o las opciones que consideren son las más acertadas para estos factores que son determinantes para la recuperación económica de nuestra región centroamericana. Vamos a dar un espacio de unos segundos para ir recolectando sus respuestas. Y bueno, posteriormente daremos la palabra al doctor Corney para que nos dé sus comentarios. Álvaro nos indica cuándo ya podamos mostrar las respuestas. Y de antemano, muchas gracias por su participación a quienes ya han brindado aquí sus respuestas. Muchísimas gracias. En pantalla vemos los resultados. Seguido por el 58%, marcos legales claros y robustos. Luego, educación y cultura con un 45%. Seguido de alianza con socios con un 32% y un 23% asociado a cultura democrática. Así que brindo el espacio. Doctor Corney, si gusta brindarnos su apreciación en este momento o continuamos con las siguientes preguntas y luego lo escuchamos al cierre. Usted me indica. Bueno, muy brevemente, yo señalaría que Panamá ha demostrado que se puede crecer muy rápido sin más integración. Panamá es como lo más parecido, son una combinación de servicios muy distinta a Singapur que tenemos en la región. Y Costa Rica, aunque está a una considerable distancia de Panamá, cosa que no nos gusta reconocer a los ticos, también ha demostrado que es posible avanzar mucho en la diversificación productiva, digamos, como un jugador en solitario. Lo que yo quisiera, sin embargo, coincidir con la encuesta es que si lográramos ser un mercado más grande, si lográramos ser un único mercado, toda la región Centroamérica más República Dominicana, las posibilidades que tendríamos se multiplican. Posibilidades que además pueden aprovechar las diferencias entre los países en vez de hacer de ellas unas desventajas. Hay tareas en procesos productivos que probablemente son más viables en Honduras por el nivel de salarios en Honduras que en Costa Rica. Pero si procesos productivos pudieran empezar en Honduras o Nicaragua, ser transportados a Costa Rica, de ahí irse a Panamá y de ahí a República Dominicana, podríamos construir sin incrementos de costos ni atrasos, podríamos construir una cadena de valor mucho más grande y fuerte de la que puede construir ningún país en solitario. Las posibilidades se multiplican, no son la única opción, una integración mucho más profunda, pero son una posibilidad más atractiva, más poderosa que el camino individual. Por supuesto que todos los países de la región observarán esto con atención. Y si no se avanza en hacer más juntos, a cada país no le tocará más que avanzar todo lo que pueda con sus propios esfuerzos o en subconjuntos, que es una posibilidad. Dominicana, Panamá y Costa Rica están tratando de convertirse en un subconjunto, Guatemala y Honduras
También eso es mejor que estar completamente aislados y no es tan bueno como ser una unidad. Y esto se refleja, perdonen que me extienda un poquito, incluso en los proyectos de graduación de las personas que estudian administración de negocios. Para volver a Arkansas, un estudiante de un colegio rural pequeño hace su tesis para graduarse de maestría y hace un estudio de factibilidad pensando que tiene un mercado de 350 millones de personas. Y eso es un nivel de ambición distinto de un estudiante en el INCAE que hace un estudio de factibilidad y piensa mi mercado en este país de 5 millones de personas, en que la mitad son informales y el 20% son pobres, mi mercado es de 1,5 millones de personas. Eso da para hacer una empresita de este tamaño y ningún país se ha hecho rico a punta de tener muchas empresitas de este tamaño. Muchísimas gracias, doctor, por su retroalimentación. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo para darle continuidad a esta parte interactiva. Ya, en unos segundos veremos la pregunta que nos dice y nos cuestiona. ¿Qué recursos o medios posee Centroamérica para su recuperación económica? Tenemos las siguientes opciones. Capital humano calificado, buen clima para la inversión, mercado regional interno robusto, ubicación geográfica privilegiada, cuerpo normativo claro y seguro. Así que nuevamente la invitación a que puedan brindarnos su respuesta o sus respuestas asociadas a esta pregunta. Y vamos a dar nuevamente el espacio de unos segundos para recolectar sus comentarios. Gracias. Gracias a quien nos asiste con el sondeo y a ustedes también, nuestra audiencia, por participar. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya la siguiente pregunta para ver las respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda un 81%, la ubicación geográfica privilegiada, luego un 26%, buen clima para la inversión, un 23% capital humano calificado, 16% mercado regional interno robusto y 3% cuerpo normativo claro y seguro. De nuevo, un comentario breve. Adelante. La ubicación geográfica es una ventaja competitiva si se traduce en tiempos y costos de transporte muy bajos. Si transportar mercancías de Londres a Nueva York es más barato que hacerlo de Dominicana a Florida, no hay ventaja en la ubicación. Es decir, la ubicación es un potencial, nos da un potencial, pero sin cambios muy radicales en la calidad de nuestra infraestructura, servicios logísticos y funcionamiento de puestos aduaneros, no se realizan. En Costa Rica, las empresas de zonas francas reciben tratamiento VIP en todo y se quejan, sin embargo, de que en ningún país del mundo les es tan complicado desalmacenar partes y materias primas importadas como en Costa Rica. Capital humano es central para el futuro, pero capital humano se lleva décadas de desarrollar. Entonces, la geografía tiene ese enorme potencial. Mi impresión es, si no la acompañamos de estos cambios en cómo funciona el transporte y las aduanas, es un potencial que no será realizado. Y voy a coincidir con que la importancia del cuerpo normativo es muy pequeña. Y por la siguiente razón, no por un cinismo respecto a la importancia de la ley, porque lo importante no es lo que dicen las leyes, sino cuánto se cumplen las leyes, la práctica normativa. Hubo un año en que Nigeria recibió un premio porque fue clasificado como el país con la ley anticorrupción, la mejor ley anticorrupción del mundo. Una investigación separada lo califica también como el país más corrupto del mundo. Entonces, lo que necesitamos principalmente en nuestra región no es un mejor cuerpo normativo, sino un mayor respeto a la ley, aún imperfecta, que ya existe. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta sección de nuestro seminario.
Ya veremos en pantalla en la pregunta. Gracias, Álvaro. ¿Qué lecciones ha dejado el periodo COVID-19 para la región centroamericana? Y las opciones de respuesta son la necesidad de fortalecer el mercado intrarregional, la necesidad de apostar por más democracia, la funcionalidad del andamiaje institucional, las oportunidades de colaboración entre la región. Así que nuevamente la dinámica es la misma. Pueden seleccionar la opción que más les parezca acertada. Y vamos a dar unos segundos para que podamos recoger la mayor cantidad de respuestas posibles. Muchas gracias por su participación en esta sección. Es un gusto para nosotros poder comunicarnos por estas herramientas que la tecnología pues, nos permite aplicar en este tipo de actividades. Y también gracias, aprovecho el espacio a quienes ya nos están dejando sus preguntas. Ya les daremos lectura luego del cierre de esta última intervención interactiva. Damos solo unos 10 segundos más y cerramos la pregunta para ya dar cierre a esta sección. Muchísimas gracias. Y bueno, las oportunidades de colaboración entre la región apuntan un 67%, seguido de la necesidad de fortalecer el mercado intrarregional con un 52%, luego la funcionalidad del andamiaje institucional con un 33%, y finalmente la necesidad de apostar por más democracia con un 24%. Así que, doctor, le escuchamos. Bueno, yo diría que más que haber demostrado la funcionalidad del andamiaje institucional, demostró su fragilidad. Las fronteras entre los estados de Estados Unidos no se cerraron por la pandemia y no se cerraron las fronteras para el comercio de bienes entre Europa, a pesar de que hubo disrupciones en el transporte aéreo. En Centroamérica, Costa Rica cerró ilegalmente sus fronteras, el tránsito de comercio con Nicaragua, y se demostró la debilidad que resulta de no tener estándares sanitarios comunes y normativas comunes. Yo diría que la lección principal, entonces, en positivo es decir, que hay grandes oportunidades de colaboración. En negativo, es decir, si algo nos mostró es que el aparato de cooperación que tenemos hoy es muy débil y muy sujeto a disrupciones que se hacen más complicadas y más probables, dadas las diferencias políticas entre los países de la región. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su retroalimentación a este espacio interactivo. Y bueno, continuamos con la agenda, Annalisa. Yo estoy viendo las preguntas que tenemos en preguntas y respuestas, así que Sí, si doctor, ustedes quieren, si quiere, nosotros aquí con Andrea le podemos hacer las preguntitas o usted directamente nos indica. La primera... Yo directamente. Vale, perfecto. Okay. Gracias. Muy La primera pregunta que nos hace el doctor, estoy seguro, doctor, discúlpeme que voy a asesinar su nombre, Yolki Ríos López, es: ¿la integración centroamericana es viable? ¿El trabajo en políticas regionales como bloque son viables? Mi respuesta es que sí y que no. Voy a decir primero que es imposible la integración centroamericana. Es imposible como era imposible la paz en Centroamérica en 1975 y como era imposible la restauración de la democracia en la región en ese año, y como era imposible que Panamá sola recuperara el canal y lo ampliara y se convirtiera en el hub logístico que es hoy en día. Esto es para decir, sí es posible, pero requiere de cambios radicales en la conducción de los asuntos públicos. Yo no soy optimista en cuanto al futuro inmediato de la integración centroamericana. Yo he participado en 2 esfuerzos de elaborar programas de reactivación, uno para toda la región, uno para el país del Triángulo Norte, gracias a la amabilidad y confianza de SIECA y CEPAL. El movimiento es pequeño porque me parece que hay países en que el gobierno está fundamentalmente centrado en consolidar su control sobre la economía nacional, y otros países que frustrados dicen avancemos por nuestra cuenta porque la región no avanza. Sin embargo, estas cosas pueden cambiar muy rápidamente.
Y el ejemplo de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras demuestra que cuando hay un compromiso político del más alto nivel, un asunto que en 40 años no se movió se puede resolver en 2 años. Entonces sí es posible, pero se trata de un cambio trascendental. En algunas cosas puede ser muy sencillo. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo normas técnicas y normas sanitarias? Y los técnicos de cada país, a veces con el mejor interés de defender, proteger a la población, discuten hasta la eternidad. Somos socios de Europa y somos socios de Estados Unidos. Pretender que tenemos capacidades científicas o laboratorios más sofisticados que Europa y Estados Unidos es francamente un provincialismo casi risible, pero más bien patético. En vez de estar discutiendo normas técnicas y normas sanitarias, podríamos adoptar las de nuestros socios comerciales. Nosotros tenemos la posibilidad de aplicar la normativa del CAFTA-DR o del Acuerdo de Asociación con Europa entre nosotros mismos, no solo con el comercio, con el socio extrarregional. Y acabamos la discusión sobre normas técnicas. Si las queremos un poco más liberales o menos estrictas, adoptamos las de Estados Unidos, si no las de Europa. A mí me gustan cosas de una y otra por distintas razones. Cerremos esa discusión, homologuemos los laboratorios. Un producto que viene con certificado sanitario de Guatemala pasa a Costa Rica de manera directa. ¿Es viable? Por supuesto que es viable, pero es muy disruptivo. La segunda pregunta es de don Luis Argueta. ¿Considera que hay intereses políticos deteniendo la integración centroamericana o que lo que hay es una falta de interés? ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos? Por supuesto que hay intereses políticos. El status quo siempre beneficia a alguien. Les pongo un ejemplo que me puede meter en problemas, pero es un ejemplo real. En la OMC, Centroamérica es la única región del mundo que defiende el requerimiento de usar un agente aduanero para desalmacenar productos. Y vean ustedes el enorme conflicto de interés. ¿Cuándo hace falta un agente aduanero? Cuando es difícil desalmacenar los productos. Si es muy fácil desalmacenar productos, ¿para qué me hace falta un agente aduanero? Bueno, pero aquí hace falta un agente aduanero para desalmacenar casi cualquier cosa. Hace poco, un amigo que publicó un libro en España mandó 20 ejemplares de su libro a Costa Rica por courier, para que una librería doméstica, y no los pudo sacar su hija de DHL o el servicio que estuviera usando. Hace falta un agente aduanero. Con el mal funcionamiento de las aduanas y los largos tiempos de desalmacenaje, se benefician las compañías navieras que son dueñas de los contenedores que permanecen 3 semanas en el puerto pagando alquiler, el importador a la naviera, en vez de que se desalmacenen de inmediato. Y se benefician los almacenes fiscales en que el producto se guarda hasta que puede ser desalmacenado. Y las empresas de transporte, porque el contenedor está sobre su plataforma y debe pagarse alquiler. Hay muchísima gente que se beneficia del statu quo sin la menor duda, y por eso el cambio es que se hace difícil. Las dificultades no son fundamentalmente técnicas. Insisto, en los temas técnicos, SIECA, CEPAL han tenido avances con colaboración de diversos organismos, cooperaciones nacionales y multilaterales enormes. Cuando un gobierno decide, vamos a superar esta oposición de quienes se benefician a costa de que el resto del país sea mucho menos rico de lo que podría ser, es una cosa que yo no tengo una respuesta. Y vamos a ver, doña Marta Celedón, ¿cuál es su opinión sobre la gobernanza multinivel para Centroamérica, con la aparente centralización de políticas a nivel regional o nacional, que no se implementan a nivel territorio o a nivel de piso y a nivel intersectorial? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay 2 formas de entender qué es una política pública. Y voy a hablar, como voy a hablar mal de un país centroamericano, voy a hablar mal de mi país. Me da menos pena hacer eso que hablar de cualquier otro. Costa Rica creó un plan nacional de descarbonización que le valió a nuestro presidente estar en la portada de la revista Time y otras revistas internacionales.
Se le dedicó un capítulo a ese plan de descarbonización en el informe sobre el desarrollo en América del BID. Ha ganado premios internacionales y ha puesto a Costa Rica como ejemplo en el mundo por demostrar que es posible la descarbonización con beneficios en vez de costos económicos. Desde que se promulgó ese plan, las emisiones de gases de efecto invernadero de Costa Rica han aumentado todos los años y cada vez consumimos más petróleo y usamos menos electricidad para generar calor doméstico o industrial y más gas. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que la política pública no es lo que los gobiernos dicen que van a hacer. Eso se hace para que lo inviten a uno a ser un conferencista en Davos y para que los organismos internacionales le den dinero. La política pública es lo que los gobiernos hacen y hay una enorme distancia en toda la región entre lo que los gobiernos dicen que van a hacer y lo que los gobiernos hacen. Y no debemos pensar que es que la política está bien y la implementación está mal. Es que la política es lo que se hace. Lo demás es el discurso para adornarla, para justificar, para perpetuar. Y ahí, por supuesto, que esa enorme distancia entre lo que decimos en el particular sobre la integración y lo que hacemos es un enorme obstáculo para que la integración avance y para que saquemos las ventajas que se derivan de ella. Mi preocupación es que en circunstancias tan apremiantes como la estamos viviendo, algunos países empiecen a desechar el avance en la integración como una opción de desarrollo. Nadie va a decir abiertamente nos vamos a retirar del proceso de integración, pero todo el mundo puede pasivamente desinteresarse y concentrar sus esfuerzos en iniciativas de nivel nacional o subregional. En la sin remedio puede ser lo mejor que se puede hacer, pero es, como decía ya hace un rato, una opción bastante inferior a la de una consolidación de la integración acelerada y profunda, que no es inviable, pero es extremadamente difícil. Decía, sin embargo, un amigo, a propósito de la política en Costa Rica, pero creo que aplica para toda la región. Él decía, cuando todo lo que es políticamente viable es insuficiente o insignificante, no queda más remedio que pensar en lo políticamente inviable, pensar en lo imposible y preguntarnos cómo hacerlo posible. Si nos limitamos a lo que ya se puede, es demasiado estrecho el límite. Muchísimas gracias al doctor Cornick por responder las preguntas en directo. Tenemos un último comentario que le dice muchísimas gracias por la presentación, que le encantó. Entonces, sin más que agregar, vamos a dar por concluida esta sesión, agradeciendo a todos ustedes por haber participado en este evento y especialmente a nuestro experto por impartir su excelente conocimiento y análisis. Espero que esta mañana ustedes tengan un mejor entendimiento sobre esta temática y gracias a todos ustedes por haber compartido sus preguntas. A todos los participantes quienes hayan participado en las 3 sesiones que tuvimos de este año, se les estará brindando un diploma de participación, si estuvieron en todas las sesiones. Y también al finalizar de esta sesión, quisiera agradecerles si fueran tan finos de completar una encuesta que tenemos en SurveyMonkey, que les aparece un vínculo al cerrar la sesión. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros en estas jornadas de Centroamérica CAS. Y como bien lo indicaba Andrea y Desiree, pues ha sido un gusto trabajar con ustedes en este año, estas jornadas, y vamos a seguir colaborando entre nuestras instituciones para el próximo año. Así que estamos anuentes de todas las solicitudes que tengan también de parte de nuestra contraparte de SIECA. Y a todos ustedes exhortarlos a que participen en todas nuestras actividades que vamos a estar publicando en redes sociales y en nuestras páginas web. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Antes de cerrar, perdón Annalisa, si me permitís, yo quisiera reiterar el agradecimiento con SIECA, SICA, CAS como instituciones por la oportunidad y específicamente
con vos, con Estefan, con Andrea y con Desiree, a todos los participantes también. La verdad es que es una alegría poder ser parte de un diálogo indispensable para cambiar el futuro de la región y el futuro de todos los centroamericanos. Al final no son los países, son las personas lo que realmente importa y la razón de nuestro trabajo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, damos por concluido el día de hoy de nuestra sesión y sin más que agregar, que tengan muy buen día. Nos vemos.